Buenos días, Dios le bendiga. Quien le habla es su amigo y hermano Saúl Rivera, aquí en una mañana espectacular, preciosa, soleada, típica de esta isla preciosa llamada Puerto Rico, la isla del Cordero, y con mi cafecito en mano. Porque las cosas asombrosas solo suceden cuando das un paso de fe. Te invito a que des un paso de fe por Jesucristo, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Quisiera dar por terminado este estudio o este pequeño estudio acerca de la mayordomía cristiana, señorío de Jesucristo. Pero antes quería comentar acerca del punto último que nos quedamos. Este último punto que hablamos para darle terminación al video anterior. Hablamos acerca de gracia recibisteis, dad de gracia, como dice Mateo capítulo 10, verso 8. Y hablábamos que esto iba más allá del controversial tema del diezmo, el tema que muchos cristianos tienen como tabú o a veces que no quieren tocarlo, el tema del diezmo. Cuando hablamos de dar de gracia, porque recibimos de gracia, estamos yendo más allá del asunto del diezmo. Las iglesias en Macedonia, Pablo habló de estas iglesias en Macedonia, 3 iglesias que se dieron hasta el sacrificio. La iglesia de Galacia, la iglesia en Tesalónica y la iglesia de Berea, de los berianos. Y Pablo le hace una referencia de estas iglesias a la iglesia en Corinto. ¿Por qué? Porque estas iglesias se dieron en sacrificio, aún sin poder. Sin embargo, la prioridad de ellos fue darse primero al Señor. En este caso, ellos dieron generosamente. Así que no era cuestión de diezmar, sino el hecho no era el diezmo, sino que era darse hasta el sacrificio lo más que pudieran respecto a primero ellos y luego sus posesiones, sus recursos, lo que pudieran tener. Así que el diezmo no estaba mencionado en este asunto, aunque pudiera estar envuelto dentro del dar hasta el sacrificio. Mencionamos también que aquí veíamos el propósito. Cuando tú das a propósito, tú das a conciencia, tú das con gozo. Así que pensando de ese modo, iglesia, nosotros crecemos. La iglesia crece y va más allá del tema del diezmo, porque ya no sería un issue el tema del diezmo, sino que avanzaríamos en el asunto de dar de gracia. Así que dar de gracia es dar hasta el sacrificio. Y entonces esto nos lleva a este último punto. ¿Cuán comprometidos estamos como iglesia frente a la mayordomía cristiana y su señorío, el señorío de Cristo? Reconocimos que éramos pecadores y vinimos a Cristo. Recibimos su perdón, le aceptamos como nuestro Señor y Salvador, y con esto decimos que hicimos un compromiso de fe en Jesucristo. Confiamos o pusimos nuestra confianza en un Dios al cual nunca hemos visto cara a cara, pero sabemos de Él por su palabra, las escrituras, lo que conocemos como la Biblia, un libro escrito y redactado hace aproximadamente entre unos 1400 a 1500 años por personas que tampoco, nunca tú y yo conocimos. Pero aún así su Espíritu Santo toma la palabra de Dios que está escrita por estos hombres y la hace viva y la hace real en nuestros corazones. Esto me acuerda cuando el Señor le dijo a la iglesia, al pueblo de Israel, que ya no escribiría su ley en tablas, sino que la escribiría en vuestros corazones.
Esta acción en nosotros es lo que llamamos conversión de fe. De ese modo, en ese momento en adelante, toda nuestra vida se torna en una de fe en Él y por Él constantemente, diariamente. Esto me acuerda el término en latín, coram Deo. Vivir la vida, toda la vida, bajo la autoridad de Dios, por el poder de Dios y para la gloria de Dios. En el matrimonio. En el matrimonio el compromiso no se queda solo en el altar de una iglesia, sino que es el comienzo de una travesía llena de compromisos el uno con el otro, lleno de retos. De una forma u otra dejamos de ser yo para ser nosotros. Así que, ¿cuán comprometidos estamos nosotros con Dios? ¿Realmente tenemos fe en Dios? Para uno como cristiano, iglesia, al comprometernos con Dios en nuestra conversión de fe en Cristo, ya no es un asunto de lo que nosotros vemos. Esto no es por vista, esto es por fe. Hebreos capítulo 11. En Hebreos capítulo 11 se habla de hombres y mujeres que alcanzaron buen testimonio por la fe. A este capítulo de Hebreos se le conoce como la galería de los paladines de la fe. No porque eran superdotados, no porque eran superhéroes, sino porque eran personas como tú y como yo, que se dejaron guiar por la fe en Dios, la cual alcanzaron justicia, agrado, herencia, vida, así como también, ahí te va, vituperios, azotes, prisiones, fueron apedreados, fueron aserrados y maltratados, que aunque no recibieron lo prometido, son, al igual que nosotros como creyentes en Cristo, galardonadores de los que le buscan. Fíjese, iglesia, ¿por qué Noé construyó el arca? ¿Porque tenía fe en sí mismo que lo podía lograr? Al menos la Biblia no reconoce o no menciona, no dice la cualidad o el atributo o la preparación que tenía Noé. No dice que era un ingeniero ni que era un arquitecto. Sin embargo, construyó un arca bastante grande. Así que tenía fe en sí mismo. No, Noé preparó el arca porque obedeció a la voz de Dios. Puso su fe en Dios en respuesta a lo que Dios le advirtió. Dios le advirtió a Noé que iba a destruir la tierra con agua. Dios le dijo a Noé que ya estaba cansado de que esta humanidad estuviese en pecado y de continuo al mal. Así que no iba a contender más con el hombre. Simplemente dijo, son sus días 120 años. Y Noé, ¿qué hizo? Comenzó a preparar el arca. Pero no se quedó callado, porque en el libro de Judas habla de Noé acerca de él como pregonero de justicia. Así que él estaba, como dice por ahí, con la Biblia andando y con el mazo dando. Él, a medida que construye el arca, él también iba a ¿qué? Iba pregonando, iba predicándole, iba mencionándole a la humanidad lo que el Señor le había mencionado. Así que aquí tenemos a un Noé moviéndose en fe. ¿Y qué me dices de Abraham? Si Dios le decía que tenía que ir de un lugar a otro, él lo hacía. Y si le decía que tenía que quedarse, también lo hacía. Abraham lo hacía porque Dios le decía lo que tenía que hacer. Más allá de pensar de que Abraham era un idólatra y salió de la idolatría y a Dios le dio la gana de cogerlo a él. No, mis hermanos. Búsquense acerca de la genealogía de Abraham. ¿De dónde sale Abraham? Y el por qué Abraham salió de la tierra de Ur de los Caldeos. Y aquí pudieran accesar en el canal mío, Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, que yo hablo acerca de genealogías.
Hablemos de genealogías. Y ahí yo explico el por qué Abraham fue padre de la fe, más allá de ser un idólatra, lo cual la Biblia eso no lo dice, aunque muchos lo interpretan de esa manera. Pero sigamos con el tema de la mayordomía. Dios nos revela por su palabra qué hacer y qué no hacer, y en respuesta de nuestra fe en Él, nos comprometemos a hacerlo en obediencia a Él, en obediencia a su palabra. No es por cuán grande sea nuestra fe, sino por la fe que depositó en cada uno de nosotros en particular para ponerla en acción, para ponerla por obra. Dice en Romanos capítulo 12, verso 3, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Por qué le digo todo esto, iglesia? Porque la fe en Dios no es simplemente decir que yo creo en Dios. Por cierto, Satanás y sus demonios creen en Dios y tiemblan, como lo dice en Santiago 2:19. De hecho, cree y tiembla cada vez que escucha su nombre y piensa en él. ¿Acaso eso llevará al diablo y a sus demonios al cielo? Por supuesto que no. No se trata de creer con la mente, no se trata de creer con el intelecto, no se trata de creer mentalmente como algo que venga de uno, porque eso no es fe, iglesia. Fe es obediencia a lo que Dios dice en su palabra y ponerlo por obra, ponerlo en acción. Fíjense, ¿qué hizo que el mar rojo se abriera en dos para que el pueblo de Israel pasara en seco? Éxodo capítulo 14, verso 21 dice, y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Así que, ¿qué hizo que el mar rojo se abriera en dos? ¿Que Moisés extendiera su mano con su vara? No. Hizo Jehová que el mar se retirase. ¿Qué hizo Moisés? Actuó en fe. Bendito sea el nombre del Señor. Iglesia, luego de dar estos 5 puntos que tomé, ¿verdad? O principios básicos, podemos decir que cuando practicamos la verdadera fe bíblica, cuando la ponemos por obra, en acción, respondemos totalmente a ella. Es decir, en nuestras mentes nosotros percibimos lo que Dios nos dice en su palabra. Emocionalmente nos persuadimos por su palabra y nuestra voluntad pone en manifiesto la acción, nuestro desempeño por llevarla a cabo. Escuchamos la voz de Dios, escuchamos su palabra. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Nuestro corazón responde y damos un paso de fe para hacer lo que nos dice por su palabra Dios. Esto es andar por fe y no por vista. Lamentablemente, muchos son los que gustan de andar por vista y no por la fe, porque se siente que están tocando un punto o un área movediza o resbaladiza, y eso es cobardía. Eso no es poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Así que cada paso de fe que damos será puesta a prueba. Téngalo por seguro, iglesia. Téngalo por seguro que será así. Nuestra fe va a ser probada como por fuego. ¿Cómo crees que le fue, por ejemplo, a Noé y a su familia durante esos 120 años? Preparando un arca en un lugar donde no conocían la lluvia, y a su vez predicándoles que la tierra sería destruida por agua. Es lo mismo que está aconteciendo hoy. Jesús dijo con respecto a los días del fin, dijo, más como en los días de Noé. Y hoy día habemos hombres y mujeres
que estamos predicando, hablándole a otros acerca de que Cristo viene por su iglesia, de que los juicios de Dios están próximos a llegar, de que el colmo de la maldad de esta humanidad está llegando a un clímax bien alto, a la presencia de Dios, así como en los días de Noé, cuando esa maldad llegó hasta la presencia misma de Dios, la cual dijo: no voy a contender más con el hombre. Y es lo que está aconteciendo ahora mismo, en este tiempo y en este momento. Ya vemos pregoneros de justicia como Noé, diciéndote, querido amigo y querida amiga, despiértate, abre los ojos. Cristo viene por una iglesia santa. Luego de eso lo que viene es juicio. Y la misma Biblia dice y habla acerca de que los ricos estarán escondidos en piedras, entre las montañas. ¿Cómo se le llama eso en el tiempo de ahora? Bunkers. Los cuales dicen que a las peñas caigan encima de nosotros, escondernos de la ira del Cordero. Eso, querido amigo, es simplemente la palabra bunkers. Bunkers. Me estoy casi saliendo de la línea de la mayordomía, pero es que son temas que hay que tocar en todo momento para que la persona haga una introspección, reflexione de cómo está viviendo, lo que tiene que hacer y lo que no debe hacer. Así que, por ejemplo, también tenemos el caso de Josué. Esto es un caso bien interesante. Darle la vuelta a la ciudad de Jericó no solo una vez, sino 13 veces. Sí, iglesia, no fueron 7, fueron 13 las veces que Josué y el pueblo de Israel le dio vuelta a la muralla o a las murallas en Jericó. Fíjense, fue un total de 7 días. Todos los días dándole una vuelta, y al último día no una vuelta, sino 7 vueltas, sin disparar tan solo una flecha o una lanza. Y tú te preguntas, ¿y así conquistaría Jericó? Me imagino que también la gente de Jericó estaría diciendo: pero estos tipos se volvieron locos. Cualquiera pensaría que Josué estaba loco. Ellos tal vez habrán dicho: pero estos sí que están bien dementes y se creen que van a tumbar las murallas dándole vueltas y vueltas y vueltas todos los días. Pero hubo una que temió a Jehová, Rahab, una paladín de la fe. Darle el 10% de lo que gano a Dios. Dirán: estamos locos. Mira a esta gente dándole los diezmos a esa iglesia, a esos pastores para que se hagan ricos. Qué mentalidad tan necia. Pero es que el príncipe de este siglo les cegó el entendimiento para que no conozcan la verdad del evangelio. Esto no se trata del 10%, esto se trata de darte a ti primero a Dios y luego dar dentro de tus posibilidades y en sacrificio, como estas iglesias que se dieron hasta el sacrificio por la obra de Jesucristo, porque no es la obra de ningún pastor ni de ninguna iglesia, es la obra de Jesucristo. Nuestra fe, iglesia, va a ser probada, bien probada como por fuego, pero a su vez será fortalecida nuestra fe en el Señor. Aleluya. Todos estos llamados héroes de la fe que se mencionan en Hebreos capítulo 11, invirtieron por fe, no esperando algo terrenal, sino algo celestial. Cuando tú inviertes en el evangelio, cuando tú inviertes en el reino de los cielos, tú no estás invirtiendo para el reino aquí y ahora. Tú estás invirtiendo para tu morada en los cielos, porque nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra, sino la celestial en los cielos. ¿Dónde dice eso? Mira, búscate en Hebreos capítulo 11, verso 10.
Cuando dice porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Quién fue ese? Abraham. Abraham no es que no sabía para dónde iba. Eso sería algo incongruente con lo que dice en Génesis. Abraham sabía para dónde iba. Iba para la tierra que fluía leche y miel, para Canaán. Pero él siguió un poco más allá. Y allí en Siquén Dios le dice, aquí daré todo esto que tú ves a tu descendencia. Y sigue un poco más. ¿Por qué? Porque esperaba la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Verso 16 del capítulo 11 también. Mira cómo dice acerca de estos paladines, estos héroes de la fe, pero anhelaban una mejor, esto es, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Que Dios no se avergüence de llamarse Dios tuyo, iglesia. Esto me acuerda en Juan capítulo 14 cuando el Señor le dice a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar. Aleluya. Y si os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Qué promesa tan increíble, creíble. Aleluya. Los principios básicos de la mayordomía y cristiana, iglesia, como señorío de Cristo, se ven justo en Hebreos capítulo 11. ¿Para qué? Para que lo pongas por obra. Por último, cuando leemos en el libro de Malaquías capítulo 3 verso 10 que dice traed los diezmos al alfolí y probadme. Mira cómo te dice el Señor, iglesia, probadme si yo no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Yo no sé qué tan grandes sean las ventanas de los cielos. Yo lo que sé es que van a derramarse bendición hasta que sobreabunde. Porque no creas que tú le vas a dar más de lo que Dios te dará a ti. Proverbios capítulo 3, verso 9 al 10 habla acerca de las primicias. Y en 2 de Corintios capítulo 9, verso 7 dice, voy a buscarlo rapidito, porque leímos en el Antiguo Testamento y ustedes dirán, sí, eso fue para el Antiguo Testamento, eso fue para el pueblo hebreo. No, en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo enfatizó bien claro con respecto al asunto de dar. Capítulo 9, verso 7 dice, agárrate porque ahí te va. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Gálatas capítulo 6, versos 6 y 7. Dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Tenemos su palabra, iglesia. Tenemos su palabra que está revelada a nuestros corazones. La mayordomía cristiana, iglesia, como señorío de Cristo, no es opcional en nuestras vidas. Esto es incluido los diezmos, las primicias, las ofrendas, todo eso, darlo hasta el sacrificio, pero sobre todo, primero te tienes que dar tú enteramente al Señor. No al 90%, no al 99%, sino al 100%. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro
y ponga en ustedes paz. Que tengan un excelente día y que el Señor le añada gracia sobre gracia. Si quieren compartir este video, pueden accesar al canal Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, y dándole a la campanita y dándole a suscribirse, podrán tener las notificaciones y podrán compartir. No para llenar de muchos shares esto, ni para que se llene esto de que está compartiéndose mucho, sino para que el evangelio sea esparcido para otros. Así también logramos que por medio de esto, los algoritmos que tienen estas páginas de YouTube se muevan y no se queden estancadas y las echen a un lado, porque sabes que cualquier barbaridad la van a proponer o la van a promover rápido, pero cuando se trata del evangelio, créeme que estos son batallas espirituales y esto lo que van a hacer es que lo van a querer echar para el lado. No sea partícipe de eso. Dale share, comparta, suscríbase para que otros puedan, y esto siga y siga y siga y siga. Antes de que, querida iglesia, antes de que nos quiten la oportunidad de poder promover, predicar, propagar el evangelio de Jesucristo. Maranata, Cristo viene por su iglesia. Amén.